México ha vuelto a estar en las noticias después de que la semana anterior asesinaran en plena luz del día a dos de los asesores más cercanos de la jefa de gobierno, Clara Brugada, en la Ciudad de México, donde antes se creía que era como una zona de refugio. Y bueno, y aunado a esto, tenemos este fin de semana las elecciones del Poder Judicial, unas elecciones que algunos analistas podrían tachar de demasiado ambiciosas y mal planeadas, lo que aumenta un poquito el riesgo político, ¿no? Para hablar de este tema y otros tenemos a Daniel Linsker. Él es socio senior y director de la región de México, Centroamérica y el Caribe para Control Risks. Hola Daniel, mucho gusto de tenerte aquí con nosotros. Hola Paola, gracias por la invitación a participar. Muchas gracias. Empezamos por el tema de seguridad, si te parece bien. Ujú. ¿Cómo evalúa la estrategia actual del gobierno y qué riesgos representan este tipo de sucesos para las empresas? ¿Cómo lo evaluarías? Claro, pues mira, creo que lo que México está empezando a vivir es precisamente el coletazo de un cambio en esa estrategia de seguridad de lo que fueron 6 años del famoso abrazos no balazos a por lo menos tener que enfrentar un poquito más directamente a los grupos de crimen organizado. En parte porque la situación estaba, digamos, llegando a unas dimensiones muy altas, en parte por presión de Estados Unidos directamente para enfrentar, por ejemplo, el fentanilo y la trata de migrantes, el trasiego de migrantes. Eh, el nuevo gobierno, pues ya ni tan nuevo, el gobierno de la presidenta Sheinbaum básicamente empieza un cambio de su estrategia de seguridad, en la cual precisamente inicialmente pasan de una estrategia de descabezar grupos y de perseguir el dinero, a una estrategia ya mucho más dirigida y encaminada a tratar de buscar cierto nivel de seguridad o de recuperar el terreno que se perdió durante 6 años. Y eso lo que va a terminar lamentablemente desencadenando es más violencia por el momento. Aquí creo que teníamos una discusión un poco vacía sobre si se debía o no se debía pelear a los grupos a, de crimen organizado. Lamentablemente, si les dejas ese espacio, como demostró la estrategia de los últimos 6 años, pues estos grupos van a expandirse, van a crecer al punto en el cual cada vez la tarea se vuelve más complicada. ¿Qué significa para las empresas? Si tú ves hoy por hoy las empresas del sector privado, sobre todo en ciertas partes del país, pues ven como cada vez tienen que gastar más dinero en protección de mercancía, protección de instalaciones, cadena de suministro. Ves cómo empieza a mezclarse un poquito el riesgo de seguridad con riesgos, por ejemplo, de cumplimiento o riesgos legales. Si quieres, ahorita podemos hablar un poquito de la designación de los carteles como organizaciones terroristas, pero precisamente cuando tienes encuestas que dicen que el sector privado considera que entre el 10 y el 15% de su cadena de suministro está infiltrada o está bajo control del crimen organizado y estos grupos son designados terroristas, pues se te vuelve no solo un problema de seguridad, sino un tema ya de reputación y un tema de cumplimiento, ¿no? Eh, entonces, sí, creo que la situación de seguridad había llegado a un punto en el cual era insostenible ese nivel de ignorar el problema y lo que vamos a ver precisamente, lamentablemente, y no quiero especular sobre los motivos del asesinato de la semana pasada aquí en Ciudad de México, pero seguramente vamos a tener más incidentes como ese en los próximos años. Muy bien, y bueno, ahondando un poco en el tema de la designación de terroristas, ¿no? Ujú. ¿De qué forma estás viendo tú que esto, o sea, ya estás empezando a ver ese impacto entre algunas industrias o empresas en particular? Sí, definitivamente, porque lo que empiezas a ver es empresas que habían de cierta forma, de una u otra forma, aprendido a convivir con estos cárteles en ciertos territorios, ya fuera ignorándolos o buscando alguna forma de acomodación en la cual, no sé, por ejemplo, participabas con la comunidad a través de asociaciones civiles, pero no podías con un nivel alto de confianza decir que ese dinero no terminaba siendo usado o siendo recibido por estos grupos,
hasta temas muy sencillos como la venta minorista en ciertas partes de México. Entonces lo que empiezas a ver empresas que lo primero que empiezan a hacer es como que rehacer sus análisis de riesgo, dónde están expuestos en sus cadenas de suministro, en sus operaciones en el día a día, y empiezas a descubrir precisamente de lo que hemos visto hasta ahorita, sobre todo un impacto fuerte sobre terceros, sobre proveedores, sobre clientes, sobre diferentes personas dentro de tu cadena de suministro, sobre los cuales no tienes con un nivel alto de confianza, claridad quiénes son. Y el reto que estamos empezando a ver ahorita, ya después de empezar a lamentablemente descubrir que algunas empresas puede que sean, estén afiliadas o tengan alguna clase de vínculo con un cártel, es cómo te sales de esa situación. Claro. Probablemente lo que nosotros pensamos va a pasar es vas a empezar a tener los primeros casos en los próximos meses de la justicia americana yendo tras empresas mexicanas, y eso seguramente va a detonar un nivel muchísimo más alto de preocupación. Obviamente, dependiendo de la madurez de una empresa, pues tendrás empresas que ya están mucho más avanzados en esta revisión, en este reanálisis de riesgo, otros que ya están haciendo como esta investigación más profunda de sus cadenas de suministro, de sus terceros, para estar preparados, pero seguramente lo que va a ser el detonante sean los primeros casos originados de la justicia americana. Muy bien. Independientemente de que ahorita las empresas se puedan estar preparando para eso, ¿cuál considerarías que sería el mayor impacto de esta medida de Estados Unidos? ¿Frenaría la inversión o simplemente modificaría la forma en la que las empresas piensan llegar aquí al país? Mira, yo al final del día creo que modificaría tanto en un factor político como en un factor de negocios. Políticamente creo que, y esto vale la pena resaltarlo, le incrementaría mucho la presión al gobierno de la presidenta Sheinbaum de tomarse mucho más en serio y gastarse más recursos en la lucha contra estos cárteles. Al final del día, ya sea por líderes que pueden o no pueden estar involucrados, hasta colusiones en diferentes áreas, ya puedes ver que esa presión va creciendo y seguramente cuando tengas casos va a crecer aún más, ¿no? O sea, seguramente verás casos o potenciales casos con líderes allegados a las esferas del poder, personas que pueden estar involucrados. O sea, un claro ejemplo es, tú ves en las últimas semanas los casos del famoso huachicol fiscal, utilizando puertos de Pemex en los cuales ves adulteración de manifestos de carga y estas cosas. Pues vas a empezar a ver precisamente casos de esa naturaleza contra personas allegadas al gobierno o del mismo gobierno. Por otro lado, las empresas lo que van a terminar haciendo es reforzando sus controles. Mira, al final del día la decisión es un tema de costo. México sigue siendo realmente el sitio más atractivo si tú quieres maquilar o producir para vender en el mercado norteamericano, a pesar de los costos adicionales que estos conllevan. Entonces lo que vas a terminar haciendo es, vas a ver que se va a incrementar un poco el gasto en estos controles, en la forma en la que tal vez enfocas algunas de tus operaciones, tal vez en una variación un poquito geográfica, ¿no? Puedes empezar a pensar, mira, tal vez, no sé, sitios como Nuevo León son más costosos que un Guanajuato, pero al final del día después dices, mira, tal vez en Guanajuato la situación está un poco peor, entonces me termino mejor sitiando en otra parte donde el riesgo puede que sea un poquito más bajo. Entonces vas a ver como esas acomodaciones, pero que llegue potencialmente a disuadir la inversión, yo te diría que no, porque al final del día el costo de estas cosas, obviamente más allá de lo que le puede llegar a costar a una empresa específica un caso en temas reputacionales o en temas legales o multas, pues puede ser muy alto, pero en general el costo es bajo comparado con lo que te cuesta, no sé, temas de riesgo político o temas de riesgo regulatorio. Sí, o sea, el país sigue siendo atractivo porque el beneficio sigue siendo mayor que el riesgo, ¿no? Definitivamente. Y mira, otra vez,
en los últimos años, y hoy con las tarifas del presidente Trump, de repente ya nadie habla del nearshoring. Ujú. Pero hace un año todos hablábamos sin parar de nearshoring. Como parte de eso, veías una cantidad de ejercicios digamos, de benchmarking de diferentes mercados. Empresas globales reorganizando sus cadenas de suministro para mirar dónde les salía mejor, considerando temas políticos, temas de costo, logística, y en casi todos esos ejercicios terminabas casi con una respuesta de que México, si tu prioridad es venderle a Estados Unidos o de hecho venderle a Centroamérica o al mismo México, pues obviamente México es el lugar que tiene mucho sentido. Y solo a manera anecdótica, precisamente uno de los efectos adicionales de la incertidumbre que puede llegar a estar generando algunas de las políticas o anuncios de política del presidente Donald Trump es que, presidente, muchas empresas están acelerando esa revisión de sus cadenas de suministro. Ujú. Sí, claro, claro. Ahora, hablando digo, todo está finalmente, es un conjunto, ¿no? Pero dentro de esos factores que podrían impulsar o detener el famoso nearshoring, que como bien dices, ya nadie habla tal cual de ese término, Ujú, pero está también la certidumbre jurídica, ¿no? Del ujú. país. ¿Cómo ves que eso podría verse afectado o impactado después de la elección de este sábado? Sí, mira, es una gran pregunta, y te diría que hay dos factores, porque hoy por hoy si le preguntas precisamente en el contexto de la criminalidad y la inseguridad, si le preguntas al inversionista mexicano o al inversionista extranjero de México, la primera preocupación casi siempre te va a decir es la certidumbre jurídica. Y esa certidumbre jurídica pasa por dos elementos. Uno es el futuro del TEMEC, que igual, digamos, a grandes rasgos asumimos o pensamos que al final del día se va a mantener, ¿no? Se va a renegociar alguna parte, seguramente muy similar a lo que pasó con la primera administración del presidente Trump. Se harán ajustes a las reglas de contenido local, se incluirán otros capítulos sobre otros temas, puede que incluyan un capítulo sobre seguridad y fronteras, no sé. Eh, pero al final del día se asume que se va a mantener. Entonces la preocupación termina siendo qué hago con un sistema judicial en México que está a punto de enfrentarse a un cambio con una incertidumbre altísima. Y obviamente pues sin entrar en todo lo que conlleva esta elección judicial, que como tú decías, tal vez un poco mal planeada, tal vez un poco acelerada, pues lo claro es que estamos ante un ejercicio en el cual primero se pierde, digamos, ese conocimiento de poder judicial, más allá de que se puede llegar a politizar porque no sabemos quién va a terminar siendo elegido, más allá de que se pierde tal vez esa separación de poderes. eh, si terminas con una cantidad de jueces y juezas elegidos que en grandes rasgos nadie va a saber quiénes son, que tienen muy poca experiencia y que al final del día puede que terminen con una legitimidad muy baja, dependiendo de cuántas personas salgan a votar este fin de semana. Dependerá mucho de la legitimidad, porque si haces cálculos puedes terminar, no sé, con un juez o una jueza en un distrito elegido con 400 votos, 500 votos. Eh, entonces, por donde lo veas, es un ejercicio de altísima incertidumbre, ¿no? Ahora, muchas empresas te dirán que el sistema judicial mexicano nunca fue una gran maravilla o muy confiable, ¿no? Eh, Exacto. pero por lo menos tenías partes que funcionaban relativamente bien, y por otro lado, gente con experiencia, ¿no? Ahorita vas a cambiar en este primer toque 800, más de 800 jueces y juezas a nivel nacional. Vas a introducir un tribunal de disciplina judicial, que Ujú, ahí, o sea, muchos de los analistas creemos que ahí es donde está parte del verdadero poder, porque es la gente que va a estar juzgando a los juzgadores, ujú. y que pueden decidir de forma bastante arbitraria si alguien está cumpliendo su labor o no está cumpliendo su labor, y eso puede obviamente darse una politización muy, muy agresiva.
Pero sí, entonces vas a tener un elemento de incertidumbre extremadamente alto. Eh, entonces, sí, no te podría predecir, creo que nadie te puede predecir qué va a pasar el 1 de junio. De lo que hemos visto de las campañas, probablemente la gran mayoría de los y las elegidos sean los candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo, Ujú. que es la gente que básicamente bajo instrucción partidista han dicho, estas son las personas por las que hay que votar, las que postuló el Poder Ejecutivo. Claro. ¿Y creerías que el impacto sería a corto plazo? O sea, porque en 2 años tendrían la oportunidad de rectificar con la segunda parte de la elección, ¿no? Pero, ¿cómo ven el impacto? O sea, ¿sí creen que sea inmediato? Yo creo que sí. Mira, de entrada ya tienes que casi todo lo que estaban viendo los juzgados en la actualidad queda suspendido hasta que las nuevas personas entren. Entonces ya más allá de que sean buenos, malos, políticos o apolíticos, empiezas de entrada con un retraso en la atribución de casos, ¿no? O sea, ya de entrada estás ahí diciendo, tiene que llegar una persona nueva a evaluar lo que lleva un caso y de cierta forma darle trámite. Eso de por sí ya te genera demoras en el sistema judicial, que de por sí ya era bastante lento y tortuoso, pongámoslo así. Eh, por otro lado, presidente, no sabes la capacidad técnica de algunos de los juzgadores, no sabes la capacidad de lo que algunas personas que estén siendo elegidas, si ves algo, digamos, una de las señas de preocupación era ver algunos de los perfiles de los y las candidatas, ¿no? Ujú. Las exigencias fueron extremadamente bajas para lo que tú necesitas como un juzgador, ¿no? Entonces Claro. imagínate, tú puedes tener una persona que se graduó de una carrera de derecho con 4 o 5 años de experiencia, que de repente lo pones de juez de distrito. Ujú. Eh, entonces terminas con una moneda al aire en muchos de estos temas. Ahora, el impacto, por ejemplo, para los negocios que ya estamos viendo, como te digo, muchas empresas ya de entrada descontaban el sistema judicial mexicano. Ahorita empiezas a saber como cada vez más el uso de cláusulas de acceso a arbitraje internacional o a mecanismos alternativos de resolución, sea Cámara de Comercio, o sea alguna clase de arbitraje. Muchos de ellos empiezan precisamente a mirar cómo pueden reducir su exposición al sistema judicial mexicano aún más. Obviamente no lo puedes cortar del todo porque habrá temas, por ejemplo, laborales que tienes que verlos con los juzgados aquí en México. Queda una gran pregunta que muchos se hacen, es si el gobierno en su contratación pública va a permitir el acceso a arbitraje internacional. Otra vez puede ser un factor muy positivo para empresas americanas y canadienses que digan, pues dentro del TEMEC hay esas cláusulas de protección, entonces me sirve, pero para otros tal vez no tanto. Igual queda esa pregunta de cómo se van a enfrentar estos temas cuando te tengas que enfrentar al gobierno mexicano, porque la gran preocupación de la politización de la justicia, desde un punto de vista de las empresas, no digo de los ciudadanos del día a día de una empresa, es que nunca le vas a ganar un juicio al gobierno. Así estés tú en lo correcto. Ujú. Claro, claro. Ahora, bueno, me encantaría hacerte más preguntas, pero el tiempo nos juega en contra. Pero desde tu perspectiva como experto, ¿qué riesgos crees que se están subestimando en este momento? Aquí en México, En México, principalmente. mira, yo te diría, a ver, principalmente, el primero es precisamente de la legitimidad del gobierno. Creo que esto es un riesgo a mediano y largo plazo, pero básicamente Morena como movimiento y lo que ha logrado desde un punto de vista electoral es realmente impresionante. Ujú. Y obviamente representa, digamos, una parte de la población que se sentía alienada, que se sentía básicamente que no era arte y parte de lo que era el país. Digamos, tienes esos grupos de pobreza en el sureste. O sea, Morena de por sí como movimiento logró enganchar mucho de ese descontento y mucho de ese sentimiento de separación del sistema político.
¿Cuál es el riesgo ahí? Que pues Morena lleva en poder 7 años, casi de forma, no decir absoluta, pero casi de forma absoluta, y que aún no empiezas a ver los resultados de verdad, verdad. Entonces puede que llegue un momento en el cual la retórica sea golpeada por la realidad. Y esa gente que trabajaste tan fuerte para incluirla en el sistema político vuelva a quedar alienada, o al revés, se vuelva aún más radical o busque otras alternativas diferentes. Entonces creo que es un riesgo que hay que tener en cuenta, porque podrías tener una conflictividad social, una inestabilidad política muy alta. Mira, algo similar de lo que pasó en América Latina justo antes de la pandemia o despuesito de la pandemia. En los otros países veías unos altísimos niveles de conflictividad social, demostraciones masivas en ciudades, y México de cierta forma se escapó de esa tendencia, en parte porque el cambio se canalizó a través de AMLO. Pero si no empiezan a cumplir con las promesas que históricamente vienen haciendo, puedes tener una situación mucho más compleja desde un punto de vista social y de estabilidad política. Y unos, para tener ahí en cuenta, te diría, presidente, un deterioro en la situación de seguridad, o sea, un incremento marcado en la violencia. Te diría precisamente el tema de los cárteles, porque seguramente se nos vienen varios casos y acusaciones en contra de empresas y políticos y digamos, diferentes partes de la sociedad industrial, el sector público y privado mexicano, que seguramente van a causar muchas olas y tendrán sus repercusiones. Entonces creo que son como las 3 cosas que yo enfatizaría. Muchísimas gracias, Daniel Linsker de Control Risks, por acompañarnos en Bloomberg en español. Gracias, Paola.